¿Qué tal, Neus? Miguel Ortega. ¿Qué tal? Encantada de tenernos aquí, fundadores de Exnova International. Quiero que nos contéis acerca de vuestra empresa, que expliquéis en el podcast de Lanzadera vuestra historia emprendedora. Estáis siendo acelerados por Lanzadera ahora mismo y bueno, estamos impacientes por conocer un poco también. Empecemos por el origen. Contarnos el principio de vuestra andadura emprendedora. Claro. Pues si quieres te contamos un poquito acerca de nosotros y dónde venimos. Bueno, yo soy Amado Villar, yo vengo de Valencia, de aquí de un pueblecito cerca de Liria, Casinos. Y nada, yo estudié en la Universidad de Valencia, pero con un programa internacional fui a Estados Unidos a estudiar. Estudié allí comercio internacional y negocios internacionales y después pasé ya a trabajar en la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Allí estuve trabajando varios años y bueno, allí es un poquito cuando entré en contacto con este mundo de la exportación e importación y a partir de ahí pues nació este objetivo, ¿no?, de ayudar a todas estas empresas y a partir de ahí fuimos desarrollando este proyecto. Y fue precisamente en Estados Unidos cuando conocí a Miguel Ortega. Sí, bueno, mi historia es parecida. Yo soy de Cuenca, estudié también en la Universidad de Valencia, estuve 2 años allí y luego partimos a la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. Empezamos estudiando negocios internacionales y luego hicimos un doble grado de finanzas. Y bueno, un poco siempre habíamos hablado, Amado y yo, un poco de broma, un poco de no, cuando veamos una oportunidad de negocio, ¿por qué no hacerlo? Pero bueno, pasaron 3 o 4 años que no hicimos nada hasta que nos dimos cuenta de precisamente lo que contaba Amado, esa oportunidad, y decidimos empezar Exnova. Exnova. Quería conocer el origen de vuestra relación como socios, pero realmente creo que es importante que describáis qué es Exnova International. Vamos a explicar lo que hace la empresa. Claro, mira, y va justo en relación con un poquito la historia. Al final Exnova surge de un poquito nuestros dos perfiles, ¿no? Yo trabajando en la Cámara de Comercio, yo estaba en el Departamento de Comercio Internacional y yo lo que hacía era trabajar con empresas que buscaban expandirse al mercado americano, aumentar sus operaciones, sus ventas allí. Y durante ese tiempo yo me di cuenta de que el proceso actual que utilizaban estas empresas para expandirse en estos mercados es un proceso bastante tradicional en el que muchas veces las empresas van a ciegas. No tienen información de quiénes son sus compradores potenciales, no tienen información de quiénes son sus competidores. Y un poquito, viendo este proceso que era realmente ineficiente y que causaba muchas veces que las empresas fracasaran en ese proceso, pues yo ya estaba en contacto con Miguel, estábamos viviendo juntos en Miami y nos pusimos a idear una solución que permitiera dar a estas empresas visibilidad del mercado, de modo que cuando una empresa quiere entrar a un mercado nuevo o quiere expandir sus operaciones, pues precisamente acceda a Exnova y pueda encontrar allí, pues por ejemplo, una empresa de cerámica, ¿no?, de Castellón, pues pueda encontrar a todos sus compradores potenciales en el mercado y pueda ver cada uno de ellos qué es lo que hace, qué productos compra, a qué proveedores, cuándo y cómo, e incluso pueda ver a sus competidores, es decir, pueda buscar a través de Exnova a un competidor suyo, una empresa italiana de cerámica, y pueda ver en ese mercado todo lo que hace, a quién está vendiendo, qué productos, cuándo, cómo, a qué precio. Y un poquito con esa idea y con esa solución en mente es cuando empezamos a trabajar para ir desarrollándolo. Al principio era nuestros ratos libres, ¿no? Nosotros teníamos nuestros trabajos allí y recuerdo que quedábamos en una cafetería siempre al acabar de trabajar y estábamos hasta por la noche desarrollándolo, y luego ya llegó un punto en el que decidimos, vimos que tenía sentido, que era algo a lo que queríamos dedicar nuestro tiempo, y decidimos pues dejar nuestros trabajos, venirnos a España y arriesgar por este proyecto. Y es cuando ya llegamos aquí a Madrid y unos meses después entramos en Lanzadera. Porque, Miguel, vosotros todos esos datos que gestionáis en vuestra plataforma realmente son públicos, están, digamos, a la mano de las empresas, es algo a lo que tienen acceso. Sí, a mí siempre me gusta decir que esos datos son accesibles, pero a la vez son inaccesibles. ¿Y qué me refiero? Esos datos son públicos, de libre acceso, ¿no? Nosotros nos conectamos a las aduanas de los distintos países. Pero realmente esa cantidad de datos... ¿A las qué, perdón? Aduanas. Ah, a las aduanas. Claro. O sea, es una información que, digamos, está pública, pero el aporte de valor vuestro es que lo hacéis accesible. Exacto. Esa información lleva pública los últimos 20-30 años, pero nosotros lo que pensamos es que el acceso a información en sí no aporta nada. Al fin y al cabo son millones de transacciones de mercancías. Entonces nosotros lo que hacemos es añadimos capas de valor. La primera capa de valor es aumentar esos datos, aumentarlos con distintos puntos de información, agrupar relaciones entre empresas y demás. Y luego eso lo empaquetamos en un software, un SaaS B2B, que es lo que ven nuestros clientes, y ven una serie de dashboards en los cuales el objetivo es que en cuanto entran en la plataforma, quieren ver un dato,
vayan al gráfico, lo vean y listo. Entonces es un poco ese esfuerzo de recopilar millones y millones de transacciones y ser capaces de acceder a ellos en segundos. Y Miguel, tú tienes un perfil más tecnológico, ¿no? Dentro de la compañía. ¿Cómo hacéis para emparejar esos datos, agruparlos? ¿Qué tecnología utilizáis? Sí, es realmente complicado y ese es uno de los puntos que nosotros más creamos valor, pero estamos usando una serie de tecnologías que son Spark, Apache, Python y demás. Entonces lo que hacemos es una serie de procesos en la nube, los agrupan, luego le damos una capa de inteligencia artificial que creo que es algo bastante interesante que podemos hablar, igual también en la parte de prospección y es lo que estamos dando a los clientes. Pero igual si quieres explicar la parte de la prospección. Sí, claro, bueno, al final nuestro cliente son todas las empresas exportadoras, cualquier empresa que tenga un producto físico, pues empresas de alimentación, empresas de maquinaria, de mucho del sector industrial, ¿no? Que quieren exportarlo o ya están exportando a mercados internacionales. Entonces, nuestro trabajo de prospección viene a partir de todos estos datos. Como nosotros traqueamos todas estas transacciones de mercancías, podemos localizar muy bien en cualquier mercado en el que tenemos el foco, por ejemplo en España, ¿no? Que estos últimos meses nos hemos centrado en empresas españolas, pues detectamos claramente quiénes son las empresas españolas que están exportando a mercados internacionales y sabemos cada una de ellas cuánto exporta, cuántos clientes tienen y un montón de datos de todas sus operaciones. Entonces, a partir de ahí, nosotros también lo que hacemos es identificar de todo este grupo, de todas las empresas españolas, cuáles vemos que le van a poder sacar mayor partido a nuestro software y nos dirigimos a ellas a través de un sistema de ventas que llevamos trabajando desde que entramos en Lanzadera con un SDRs, SDRs, Account Executives y todo un sistema que hemos ido montando poquito a poquito para conseguir hacer llegar este tipo de información a estas empresas que puedan acceder a ella y pues si están interesadas que empiecen a trabajar con nosotros. Porque, Amado, tú hablas de mercados internacionales, o sea, quiere decir, ¿vuestra herramienta es aplicable a cualquier mercado? Ese es precisamente... ¿Y trabajáis en cualquier mercado? ¿O no? Justo ese es el objetivo. Nosotros lo que queremos crear aquí es una herramienta de inteligencia de mercado para cualquier mercado internacional, de modo que una empresa española pueda exportar a Estados Unidos, pero también a China con este sistema. Ahora mismo, poco a poco, pues hemos ido creciendo poquito a poquito. Nosotros empezamos en Estados Unidos muy centrados en ayudar a las empresas a exportar a Estados Unidos y ahora recientemente hemos ampliado al mercado latinoamericano. Y ahora, pues a final de año, tenemos el objetivo de ampliar más países, incluir también información de mercados como la Unión Europea, Asia e incluso África, para crear una solución global para empresas exportadoras. ¿En Asia la disponibilidad de los datos es la misma o en cualquier otro país? Es decir, ¿no nos complica el acceso a esa información algún país en concreto? ¿O es? Sí, realmente depende un poco de la política de cada país. Hay países que tienen una política muy abierta, como puede ser Estados Unidos, y otros países que la política es muy cerrada, como puede ser Europa. Entonces, una de las claves que nosotros tenemos en Exnova no solo es simplemente ver a qué países nos pueden proporcionar los datos, sino crear mecanismos internos que sean capaces de adquirir datos similares y que podamos dar la misma funcionalidad que estamos dando en la plataforma normal, pero con datos que pueden proveer de distintos sitios. Entonces, es uno de los temas que estamos trabajando en Exnova a día de hoy, en la parte tecnológica, y como anécdota es a veces un poco complicado seguir siempre el ritmo que está llevando Silicon Valley y estos lugares donde se están creando la inteligencia artificial, los LLMs, que son estos modelos de Large Language, y ver cómo estamos igual leyendo publicaciones que se publicaron ayer en Estados Unidos y a las 24 horas estamos el equipo tecnológico intentando ver cómo podemos aplicar esa solución para nuestros clientes y nuestro caso de uso. Justo. Al final de cada país vas a tener datos diferentes. De algunos vas a tener un montón de información de las empresas importadoras, otros de los que están exportando. Nosotros lo que hacemos es de cada país un análisis bastante detallado y en base a eso pues vamos priorizando los países y sí que pues, a día de hoy, con los avances que están habiendo en la tecnología, sí que nos hemos dado cuenta de que vamos a ser capaces de crear una solución que sí que englobe todos los mercados. Obviamente en algunos países podremos proporcionar más información, en otros menos, pero también conociendo lo que llevamos en estos meses a los clientes y viendo un poquito sus necesidades, nos hemos dado cuenta de que podemos crear una solución que sea bastante potente y que cambie la forma en la que exportan a mercados internacionales, independientemente de si concretamente tengan esos datos de aduanas o no.
Entonces, bueno, estamos ahora invirtiendo muy fuerte en eso, pero estamos convencidos de que lo conseguiremos. Porque, Amado, las empresas que quieren conocer un mercado para ver si se expanden a él o cuando van a hacer la expansión, conocer un poquito más para no darse una torta, ¿qué tipo de información quieren saber? Por ejemplo, lo que más compran, quiénes son su competencia directa, qué producto, no sé, ¿qué os piden? ¿Está tipificado por vosotros lo que suele pedir una empresa acerca de un mercado antes de poner un pie? Justo, sí, sí. Al final, el objetivo número uno de las empresas es conseguir clientes en ese mercado. Al final, como cualquier empresa, tienes que tener ingresos y eso al final es facturación a través de los clientes. Entonces, el principal objetivo es conseguir esos nuevos clientes, que dependiendo del sector puede ser muy diferente. Hay veces que es la figura del distribuidor, hay veces que es la figura más de un cliente final. Entonces, nosotros lo que proporcionamos primero de todo, y es nuestra entrada en esa empresa, es esa información de quiénes son tus clientes potenciales en el mercado, porque eso a día de hoy es bastante difícil de acceder. Aunque parezca mentira, a día de hoy una empresa cuando quiere buscar clientes en un mercado internacional, pues no tiene una forma de acceder realmente a ellos. Tiene que ir a un listado que alguien ha hecho hace a lo mejor 5 años de empresas más o menos de ese sector, o tiene que ir a una feria, o tiene que hablar con una asociación, una cámara de comercio, pero no hay ninguna forma realmente eficiente de poder hacer eso. Y nosotros precisamente lo que estamos haciendo es eso, es que cuando una empresa quiera expandirse, tenga la información de todos los clientes potenciales y además de eso, lo que proporcionamos ya la segunda capa, que es también la que viene después, y le interesa bastante a las empresas, es analizar a la competencia. Entonces lo que permitimos es que tú puedas poner a cualquier competidor y te diga en ese mercado, pues quizás un competidor que ya lleva 4 años de ventaja, pues tú puedes ver todo lo que ese competidor ha hecho en esos 4 años en el mercado, a quién la ha vendido, con quién ha empezado a trabajar, con quién ha dejado de trabajar. Entonces, de cara a expandirse a un mercado es súper interesante. Pero, Neus, es bueno destacar que realmente nosotros, el grueso de las empresas con las que trabajamos, no son empresas que quieren expandirse a ese mercado. Eso quería preguntarte, ¿en qué punto os necesitan? Justo ya normalmente es un poquito más avanzado, es decir, trabajamos empresas que ya normalmente están exportando a ese mercado y lo que pasa es que normalmente las empresas tienen un distribuidor, tienen 2 distribuidores, pero le falta eso, la consolidación, ¿no? La conseguir realmente volúmenes importantes. Entonces es ahí realmente donde nosotros entramos cuando la empresa ya tiene cierta experiencia en el mercado y puede pues ya ir consolidándose poquito a poquito. Y como sabes, pues una vez ha pasado esa fase, nosotros trabajamos con empresas que llevan 20, 30, 40 años en el mercado, que al final pues conforme más tiempo llevan, más importantes para ellos ese mercado y mantenerse informado de todo lo que está sucediendo es súper importante para todas estas empresas. Fíjate, yo pensaba que era más dirigido al que quiere empezar, pero no es así realmente. Es muy buen punto porque esa fue un poco la primera idea que tuvimos nosotros, pero luego una vez tienes tu producto, tu software, y se lo muestras al cliente, te das cuenta de qué es lo que valora cada empresa y nos dimos cuenta que las empresas que ya están en el mercado, esa información tampoco disponen de ella y quieren tenerla. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que estamos intentando pues, ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas en el proceso de internacionalización. Depende si están, o sea, independientemente de si están ya en el país o no. Dices pequeñas, medianas, grandes. ¿Cuál es el prototipo de vuestro cliente? Pues mira, justo va muy en relación a lo que decía Miquel. Nosotros cuando empezamos nos centramos mucho en la pequeña empresa. Dijimos, esta es la empresa que necesita nuestra ayuda y demás. Y sigue siendo nuestro objetivo. Al final nosotros no venimos de grandes empresas ni grandes multinacionales y nos gusta ayudar al pequeño y precisamente el objetivo es ayudar a muchas pequeñas empresas, pero sí que es cierto que nosotros pensábamos que las grandes y las medianas tendrían ya soluciones para este tipo de problemas y por sus recursos no tendrían problemas con este tipo de información, pero nos dimos cuenta de que no, que realmente empresas medianas y empresas muy grandes no tienen a día de hoy una forma de trabajar esta información bien, de hacer todos estos procesos de una forma muy eficiente y a día de hoy, también en la fase en la que nos encontramos, ¿no? Por el crecimiento que hemos tenido que, bueno, ahora mismo el producto que tenemos, como te decía, no es el producto final, aún no tenemos todos los países, entonces tenemos una serie de países y eso a una empresa muy pequeñita no le aporta tanto valor que una empresa grande que ya tiene muchas operaciones en esos países. Entonces un poquito ahora nos hemos visto forzados a incluso estar más en la parte de grandes y medianas empresas, que nosotros encantados y la verdad es que también genial poder ayudarles y pensamos que conforme vayamos avanzando y nuestra solución cubra muchos más mercados, también pasará a estar al alcance de las pequeñas empresas. Al final es el core de las empresas exportadoras, el 97% de empresas exportadoras son pequeñas empresas y nuestro objetivo es precisamente ayudarles a ellas.
Vosotros estáis siendo impulsados por Lanzadera y me gustaría que nos explicarais cuál ha sido vuestro proceso, vuestra evolución como empresa, desde que entrasteis por la puerta hasta el día de hoy. Vamos a hacer un poco un recap de todo el proceso. Nosotros entramos hace más o menos 1 año y medio. Entramos en una situación muy distinta a la que estamos ahora. Entramos Amado y yo, que somos los 2 socios y fundadores, y entramos con un software, un producto, sin saber apenas nada de ventas, de marketing, ni de cultura, ni de cómo formar una empresa. Entonces, al principio, la experiencia éramos como una esponja, absorbíamos todo, cualquier charla era súper informativa, aunque igual fuera para un e-commerce, que nosotros somos un SaaS B2B, pero bueno, cualquier charla nos venía bien. También los eventos de networking y demás eran una pasada. Veníamos, de hecho, de un ecosistema que no era para nada el emprendedor, y poco a poco fuimos siendo capaces de crear un equipo, una cultura, y vimos cómo la empresa empezaba a madurar. Pero aún así yo noto que Lanzadera sigue aportando mucho valor. Al principio tenías que ver si vas a poner esfuerzos en marketing o si vas a poner esfuerzos en recursos humanos. Pero ahora es mucho más por ejemplo, te pueden ayudar si es el SEO, mucho más específicos. Entonces, el valor que sigue aportando es máximo. Pero Miguel, ¿vosotros el go-to-market lo pusisteis en marcha aquí dentro o ya estabais rulando antes de entrar? No, nosotros lo pusimos en marcha aquí dentro. Nosotros, de hecho, empezamos con ningún cliente aquí, empezando muy poquito a poco. Realmente, esa es una de las cosas en las que más nos ha ayudado Lanzadera. Nosotros, cuando empezamos, sí que muchas veces las empresas desarrollan un software muy potente, ¿no? En Lanzadera pasa muchas veces, y a lo mejor tardan varios años en lanzarlo y en tener clientes. Nosotros no fue tanto ese caso, sí que nosotros desarrollamos el software, pero desarrollamos una versión relativamente básica, un MVP, que se puede decir, ¿no? Es un proceso más lean, ¿no? Sí, lean, exactamente. Y entonces, cuando empezamos en Lanzadera, tenemos este pequeño MVP, que hay días que lo recordamos y nos da un poco hasta vergüenza. Pero entonces empezamos aquí y la verdad es que Lanzadera nos ayudó mucho en todo este proceso de establecer un sistema de ventas y empezar a vender. Nosotros, desde el principio, sí que quisimos, oye, vamos a hablar mucho con el cliente y vamos a estar muy presente con él. Hay una regla que se dice mucho en las startups, sobre todo en software, que es algo así como que si tu ticket de software es bajo, no puedes permitirte un gran equipo de ventas, no puedes permitirte hablar mucho con el cliente. Tiene que ser un proceso mucho más automático, mucho más de inbound, mucho más de que ellos accedan a la plataforma. Y nosotros sí que desde el principio tomamos la decisión de hablar mucho con el cliente, en contra un poco de ese planteamiento, y empezamos a llamar a puerta fría, a ir a ferias directamente. A Barcelona recuerdo que fuimos a varias ferias, a hablar mucho con el cliente, a hacer cosas que no escalaban, pero para conocer muy bien exactamente a nuestro cliente. Y de hecho, aunque no teníamos un ticket especialmente alto, montamos un equipo de ventas con SDRs que estaban llamando todos los días a las empresas, teníamos un montón de reuniones con las empresas, y eso, aunque en ese momento no tenía sentido, si piensas en el ticket que te daban y en el CAC que te suponía, eso nos ha permitido durante estos primeros meses entender muy bien a nuestro cliente, entender muy bien cada sector, entender muy bien los objetivos que tienen en cada mercado, y eso nos ha permitido también ir desarrollando un producto que tenemos muy claro dónde está a día de hoy, hacia dónde hay que ir. Entonces, ahora también esto lo que nos ha permitido es coger y, al entender también al cliente, desarrollar un producto que es óptimo para él, incluso cobrarle un precio más alto. Entonces, el típico argumento, ¿no?, que se suele mencionar mucho de no puedes permitirte llamar, no puedes permitirte tener un contacto directo, nosotros lo comentamos muchas veces, ¿no?, que ese es un planteamiento que quizá cuando ya estés en una fase más avanzada, como la que estamos ahora, o incluso más adelante, tiene sentido, porque no puedes escalar con un sistema de ventas que no se ajusta a tu precio, pero al principio sí que nos vino muy bien ese exceso de estar mucho con el cliente, patear muchísimo, ir a todas las ferias y conocer muchísimo al cliente, y eso es un poco también lo que nos ha ayudado a estar donde estamos a día de hoy. Desde luego. Marta, por ejemplo, siempre estuvo muy por la labor de conocer al cliente, escuchar al cliente, y una de nuestras primeras reuniones aquí con el director de proyectos, nosotros teníamos un software que tenía 2 funcionalidades y dijo, bueno, los clientes que usan una u otra, dijimos, pues la verdad es que solo usan una, y entonces dijeron, bueno, pues esa otra ya la podéis borrar porque es que no aporta valor. Y bueno, eso fue una de los primeros aprendizajes, que la verdad que fue un shock, pero bueno, lo hicimos, eran muchas horas de desarrollo, lo quitamos, y eso es lo que nos ha permitido enfocar y seguir siendo capaces de dar valor a nuestros clientes. Y luego, ir mejorando la plataforma,
mientras está siendo usada por los clientes, es fácil. Eso realmente es uno de los Igual más difíciles. Igual aquí no estamos de acuerdo. Para mí, yo te diría que no. No, yo también. Tú eres el que la vas mejorando, ¿no? Bueno, la mejoramos entre todos. Al fin y al cabo, empieza en la parte de Amado y su equipo, de escuchar al cliente, estar preguntando dónde se equivocan, qué es lo que aporta valor y no. Y luego sí que es más... Implementas los cambios. Claro, mi equipo es la parte que sí que está implementando esos cambios. Pero eso sí que es difícil ahora. Bueno, yo creo que podríamos ir más rápido, pero creo que esto cualquier CTO que le preguntes te va a decir lo mismo. Entonces, Pero Miguel, ¿tú hubieras preferido dedicarle más tiempo a la plataforma antes de lanzarla y fuiste tú más lean? Decidme la verdad. puede ser, puede ser. Yo creo que al fin y al cabo entendimos, hay que entenderlo. Como CTO es tu responsabilidad entender que tú tienes que darle valor al cliente lo más rápido posible, porque es el mercado, tienes competidores. Pero sí que es cierto que muchas veces pecamos, ¿no? La gente técnica de, no, voy a hacerlo al 100% bien. Yeah. Y técnicamente con un 80% es suficiente. Totalmente. Eso fue una de las cosas que aprendimos de Lanzadera y que más nos han servido, ¿no? Nosotros podemos tener 1000 ideas y ser súper buenas y pensarnos que nos vamos a comer el mundo, pero hasta que no escuchas a tu cliente y se lo das delante, muchas veces incluso no es suficiente con que él te diga si le gusta o no, sino que está dispuesto a pagar por él, es cuando acabas de entender si realmente estás aportando valor o no. Entonces fue un ejercicio de vuelta a la realidad y decir, vale, esta cosa, aunque nos encante y tal, no es lo que está funcionando, vamos a centrarnos en solucionar el problema que vemos que las empresas tienen a día de hoy. Claro. Y eso intentamos aplicarlo a todas las cosas que vamos haciendo. Sacamos nuevas ideas, tal, intentamos siempre contrastarlo mucho con el cliente y centrarnos en las cosas que podemos hacer. Al final, tampoco es que seamos un equipo súper grande, tenemos que priorizar recursos, entonces vamos muy lean y nos centramos mucho en, vale, qué es lo que más va a poder aportar al cliente a nivel de también el esfuerzo que puede suponer con los recursos que tenemos. Nos centramos en eso y otras cosas pues tenemos que dejarlas apartadas y ir hacia adelante un poco a poco. Efectivamente. Muy bien. ¿Y en estos momentos cuántos empleados sois en la empresa? Ahora mismo somos 9, la mitad somos 4 en la parte de tecnología y el resto en la parte de negocio y marketing. Justo. Cuando empezamos éramos él y yo en Lanzadera, que Marta nos veía y decía, estos dos chicos, ¿qué hacen aquí? Sí. Hombre, pues aceleraros. Aceleramos, sí. Yo tengo curiosidad acerca de vosotros cómo monetizáis esto, porque al principio habéis hablado de que teníais un servicio que casi era como un prototipo muy esquemático. Habéis ido enriqueciendo esa herramienta que ofrecéis. Imagino que habréis encarecido también el servicio. Explicarme cómo habéis orientado eso. Claro. Bueno, al principio intentamos varias metodologías de precios, entender cuáles son nuestros costes y a partir de ahí salir un precio rentable. Luego también buscamos comparables con la competencia. Realmente creo que cuando estás empezando no hay ninguna metodología que te funcione, tienes que testear. Y nosotros, una de las cosas que pecamos, somos gente joven, entonces no podíamos pensar que íbamos a poder cobrarle a una empresa más de 100 euros al mes. No será imposible. Recuerdo debatir cómo nos van a pagar más de 100 euros. Empezamos con 89, creo que fueron. 89. Y... ¿No podíais atravesar la barrera de los 100? Sí, sí. Y siempre acabar en 9, claro. 89, 79. Con 99. Ahí ya no, porque era demasiado por contabilidad. Pero bueno, sí, esa era un poco la idea. Y lo que nos dimos cuenta es, bueno, lo que decía Amado, tienes que encarecer el producto y realmente una de las formas que te puedes dar cuenta de que si tienes un producto caro o no, es decir, bueno, estás perdiendo clientes en el proceso de ventas o posibles clientes porque dicen, este precio es muy caro. Si no es así, probablemente sea un indicativo de que tienes que ir siguiendo subir el precio. Sin duda. Al final también nos dimos cuenta de que era por inexperiencia, ¿no? Nosotros, pues eso, no estábamos acostumbrados a poner un precio, a que empresas grandes nos pagaran, pero nos dimos cuenta de que al final una empresa exportadora a poco que exporte ya tiene cierto nivel, tiene cierto número de empleados, son empresas muchas veces que son industriales, que manejan buenos presupuestos, entonces no tenía sentido los costes que estábamos cobrando y desde entonces lo hemos ido subiendo y también pues a nivel de eficiencia, a nivel de lo que te comentaba antes, ¿no? de recursos que puedes dedicar a conseguir ese cliente, pues nos ayuda muchísimo a poder captar más clientes e ir creciendo poquito a poquito. Y no le vendes un software, le vendes una propuesta de valor. Eso quería preguntar. Sí, sigue hablando, por favor. Sí, no, justo una propuesta de valor. ¿Cómo vas a ser más eficiente? ¿Cómo vas a vender más? ¿Cómo vas a poder tener a raya a tu competencia? Realmente tienes que venderle la gran idea, porque si estás diciendo que vendes un software a 89 euros al mes,
no es suficiente. También es cierto que por la naturaleza de nuestro negocio nosotros ayudamos a vender más y creo que eso es un estándar de cualquier empresa, va a querer vender más. Entonces nos ayuda un poquito más con el guión de ventas y demás, pero yo creo que hay que mirar desde arriba y decir, te vamos a ayudar a vender más, vas a estar en más mercados en ese tiempo. ¿El uso de la herramienta es fácil? ¿Necesitan un onboarding los clientes o es muy fácil de utilizar? Justo nuestro foco ha sido en hacerlo lo más fácil posible. Es cierto que lo hemos ido mejorando porque lo que tú piensas que es fácil, luego llega un cliente y no lo es tanto. Trabajamos con empresas que normalmente el perfil que nos utiliza es un perfil comercial y muchas veces son con gente de 50, 60 años que tiene muchísima experiencia pero que no está tan acostumbrado a un software y que incluso a lo mejor le pides una reunión por Teams y hay veces que se le complica un poco. Entonces hemos hecho ahí un trabajo extra, estamos aún en él, pero de momento hemos hecho un buen trabajo y los clientes suelen estar contentos. ¿Sí? Vamos a hablar de vuestra competencia. Vale. ¿Tenéis competencia que haga exactamente lo mismo que vosotros hacéis? Yo diría un no a esa respuesta. Es cierto que, como os hablaba antes, esa información ya estaba disponible. Entonces, hay empresas que han desarrollado distintas soluciones a partir de esos datos. Soluciones logísticas, soluciones de bancos, de seguros y demás. Pero nosotros creo que uno de lo que nos caracteriza es ese foco en la internacionalización de las empresas exportadoras. Entonces, a partir de ahí, como hemos desarrollado nuestra plataforma, creo que la competencia no está, digamos, en ese mismo mercado, en ese mismo nicho, pero por supuesto hay empresas que usan otros softwares que imposibilitan el uso de Exnova porque ya están recibiendo parte del valor en esta otra plataforma. Justo, al final esta información está disponible en muchos mercados y hay muchas empresas que se dan cuenta del valor de este tipo de datos. Un poco nuestra diferencia es que nosotros venimos de un sitio diferente. Nosotros no venimos de decir hace 20, 30 años, oye, estos datos son públicos, qué interesantes, vamos a vendérselos a las empresas porque seguro que a una de logística le interesa, a una exportadora, a una importadora, a un banco. Esos son proveedores de datos, ¿no? Nosotros lo que venimos es realmente del problema, de decir, oye, que hay un problema de que las empresas tienen una falta de visibilidad de información a la hora de prospectar, a la hora de tener inteligencia de mercado. Y en el camino nos hemos encontrado con este tipo de información, que la utilizamos y le sacamos muchísimo partido, pero también con otro tipo de información, como información de contacto, información más agregada, información de las webs de las empresas. Entonces, nosotros toda esta información la trabajamos, pero precisamente lo complementamos con muchísimo más y al final nosotros estamos, como decía Miguel, ¿no?, enfocados en solucionar el problema de las empresas exportadoras a la hora de expandirse en mercados internacionales. Y eso no hay nadie a día de hoy que lo haga. Y pensamos que conforme vamos avanzando, pues empresas exportadoras que incluso antes utilizaban otros proveedores de datos se dan cuenta de que pues con nuestro software es mucho más sencillo, está enfocado en lo que ellos necesitan y se van pasando al nuestro y el objetivo es ir mejorándolo para ir siendo capaces también de competir con los grandes players a nivel internacional. Tecnológicamente es muy complicado ir mejorando ese servicio. Es relativamente complicado, sí. Al fin y al cabo estás partiendo de millones y millones de puntos de datos. Entonces tienes, digamos, un gran saco que llevar cada vez que estás iterando. No puedes permitirte que la plataforma tarde más de 3 segundos. Un cliente necesita esa información si no piensa que no está funcionando. Entonces hay un gran punto de complejidad que es la parte de tantos datos. Sí que es cierto que una de las cosas que estamos haciendo ahora es, bueno, cada vez que estamos construyendo algo nos enfocamos mucho en cómo de fácil va a ser iterar esa nueva funcionalidad y si es posible que podamos decir, vale, esto lo tenemos que sacar del producto porque no está aportando valor. Entonces, bueno, no es fácil, pero aunque no sea fácil es vital, tienes que hacerlo. Entonces, bueno, estamos trabajando con el equipo para ver cómo podemos hacer esto escalable y demás. Los perfiles que tienes en tu equipo tecnológico, ¿te ha costado encontrar profesionales de los que tú buscabas para desempeñar esto? Sí, creo que nos ha costado en general encontrar esos perfiles que nosotros estábamos buscando. Al principio estábamos buscando un científico de datos que resultó también ser ingeniero informática y nos ha estado ayudando muchísimo, no solo con los datos, sino también con el desarrollo y demás, pero evidentemente tienes que ofrecer a los ingenieros algo más que no sea un salario, porque no puedes competir con grandes empresas como puede ser Amazon o Google. Entonces tienes que de alguna forma permitir que se sientan empoderados y que están construyendo algo que realmente es suyo. Por ejemplo, si ellos desarrollan una nueva funcionalidad y al viernes siguiente está lo que se dice en producción, que es que los clientes lo están usando, pues ellos pueden ver de forma práctica cómo están aportando valor a nuestros clientes y recibir feedback. Y es motivador.
es muy motivador. Entonces yo creo que esa parte es la que nos permite tener un gran talento, retenerlo y competir con estas empresas que, bueno, pues quién no quiere trabajar en Google, ¿no? Ya, pero es verdad que vosotros a lo mejor en algunos campos no podéis competir, pero en esa cercanía y en otras cosas pues podéis ofrecer, ¿no? Sí, y además tenemos ingenieros muy humanos, en el sentido de que entienden mucho a ¿Que no van con pilas? Que no van con pilas, no son robots, y les encanta entender quién es nuestro cliente, cómo lo usan, cuál es su grado de tecnología, qué van a poder hacer, qué no van a poder hacer. Entonces eso sin duda ha ayudado mucho en el desarrollo del producto. Qué guay. Muchísimo. ¿Entre vosotros el entendimiento es fácil? Entre nosotros te diría que es de las cosas más fáciles. Nosotros al final nos conocemos desde ya hace bastantes años, 4 o 5 años, ¿no? O alguno más. Algo así. Y desde el primer momento hicimos muy buen clic y, como decía Miguel, siempre ya nos dimos cuenta de que tenía sentido, nos complementábamos muy bien y tenía sentido incluso desarrollar algo juntos. Coincidimos en Estados Unidos, luego también en Miami estuvimos viviendo juntos y ya empezamos a trabajar en esto, y desde entonces pues vivimos juntos. Os entendéis. Yo, una de las cosas que contabais al principio, que salisteis con una herramienta pues muy poco sofisticada tal, pensaba, quizás para Miguel igual le dolía en el alma tener que salir sin pasarse horas y horas mejorando eso. A lo mejor ha habido esos puntos de fricción entre vosotros, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que también cuando eres amigo y eres muy amigo, hay igual puntos de fricción que tienes miedo a que afecten a la relación personal. Entonces tú como empresario, como emprendedor, tienes que asegurarte de que eres comunicativo y que eso lo dices. Y puedes tener miedo a que cree algo de fricción, pero si no lo haces, el problema es mucho mayor. Entonces sí que es cierto que nosotros hemos tenido algunas conversaciones que han costado un poquito más, pero siempre por el bien de la empresa, siempre por el bien de Xnova. Entonces también en el punto que te das cuenta de que, además de tener una amistad, tienes la capacidad de comunicar y decir, esto no me parece bien como lo estás haciendo, o aquí tenemos un problema. Cuando pasas esa barrera, yo creo que la empresa en sí llega a otro nivel, porque la comunicación ya realmente no tiene barreras. Hablas de lo bueno, de cuando sales los fines de semana y también de cuando tienes esos problemas en el software, en el equipo, en la empresa. Justo. Al final, eso es algo que también hemos desarrollado mucho desde que estamos en Lanzadera, porque cuando empezamos somos amigos, vamos desarrollando el proyecto, no hay mucha presión, no hay nada, entonces no hay tanto conflicto, pero conforme vas avanzando, ¿no? Y vas incorporando empleados y vas aumentando la facturación y se va volviendo cada vez más serio, pues algo que hemos hecho yo creo que relativamente bien es eso, es organizarnos, tener nuestras reuniones semanales en las que dejamos al lado un poco todo lo demás y nos centramos en hablar sinceramente, y creo que eso es algo que hacemos muy bien y que es muy importante en dos founders, ¿no? Especialmente cuando son dos, ser capaz de ser muy sincero con el otro y con total honestidad decirle lo que estás pensando y cómo piensas que podríamos mejorar. Efectivamente. Qué guay. ¿Y vosotros habéis necesitado financiación? ¿Habéis hecho alguna ronda? Sí. Contarnos acerca de eso, por favor. Claro, yo creo que había dos opciones: o continuábamos con los ritmos que llevábamos y nos asegurábamos de en algún momento ser rentables, ir poco a poco recibiendo dinero para poder hacer nuestras inversiones, o tomábamos la ruta de permitir que entrara capital externo y acelerar ese proceso muy rápido. Yo creo que esa es una decisión muy importante que todas las startups han de pensar. Nosotros teníamos claro que queríamos hacer la segunda y estuvimos en ronda el año pasado, que cerramos a final de diciembre. Justo, sí. La verdad es que fue una decisión importante porque nosotros queríamos construir algo, pero nunca piensas, ¿no? en, oye, va a ser necesario financiación, ¿no? Es un poco la idea que vas desarrollando. Y sí que nos sentamos, tomamos esa decisión de decir, oye, seguramente este es un negocio que se puede hacer más como consultoría y tiene sentido y podemos vivir bien con eso. ¿Tiene sentido ir en esa dirección o más bien apostarlo todo a ir a un proyecto que llegue a muchísima gente, que realmente tenga un impacto, pero que obviamente las posibilidades de que salga bien son mucho menores, las posibilidades de hacerlo a nivel global. Somos jóvenes, ambos confiamos mucho en nosotros mismos y decidimos ir por ese camino.
Opción B. Y es un poco el mantra que seguimos. Pensamos que hay un problema real en el mundo, en el mundo de las pequeñas y medianas empresas que están exportando, y nuestro objetivo es seguir apostando grande para poder resolver este problema a escala. Justo. Contamos con el apoyo también de buenos inversores que a final de año nos invirtieron. Tenemos a Plug and Play, luego también tenemos al equipo de eStart, parte de eTeam del País Vasco, y nos han apoyado mucho, y también un grupo de Business Angels muy bueno con el que ya llevamos trabajando unos meses y estamos muy contentos. Hicimos una primera ronda de financiación que nos ha permitido pues, profesionalizar todos los procesos, y ya ahora pues, estamos ya siendo capaces de coger ritmo, escalar. Tenemos que aprovechar mucho también, invertir mucho en producto e ir mejorando a lo largo de todo este año, pero vemos que estamos bien y estamos muy contentos de que nos puedan ayudar. O sea, que para vosotros ha sido una buena decisión, ¿eh? El tema de... Sí, muy buena decisión. Yo creo que realmente ahí no tenemos ningún tipo de duda al respecto. Y os ayuda a crecer también más rápidamente. Sí, sí. Bueno, es que realmente en una ronda de inversión pasas de tener la caja muy ajustada a tener lo que sea que has levantado, que normalmente pues eso, 200.000, 300.000. Entonces es de un día estás apurado, no sabes si hay para salarios y demás, a decir, bueno, ¿en dónde nos vamos a gastar 50.000 euros? Entonces realmente el cambio de paradigma es muy grande. ¿Os daba miedo? Puede que un poco, sí, puede que al final es como decía Miguel, un cambio de paradigma total en el que no vas tan centrado en conseguir el último cliente y en poder pagar los salarios de ese mes, sino que te permite dar un paso atrás y pensar de forma más estratégica, que obviamente es una posición más cómoda, pero a la vez te pone una responsabilidad enorme. No es lo mismo estar nosotros luchando que tener un equipo de inversores detrás que ha invertido, ha apostado por nosotros. Entonces también tiene esa parte de responsabilidad que no es fácil y que, bueno, la estamos sabiendo llevar, pero también tiene sus cosas menos positivas. Claro, ¿también habrá más intervencionismo por parte de terceros o os sentís así también a veces? Bueno, yo creo que esto es mérito de nuestros inversores actuales. Ellos confían en el equipo, confían en nuestro equipo, en Exnova. Entonces piensan que su dinero está en el mejor sitio posible, entonces realmente no notamos nada de micromanagement, no están de forma continua diciendo, oye, ¿esto cómo va? Pero es más bien, creo que sale un poco de nosotros ese... Compartir información. Compartir la información, asegurarse de que saben dónde estamos, cuál son, digamos, el nivel de riesgos que estamos asumiendo. Entonces yo creo que esto es algo que, es cierto que cerramos la ronda hace 6 meses, estamos mejorando, pero creo que también sale un poco de nosotros asegurarnos de que saben que se está invirtiendo su dinero. Es algo en lo que tenemos que trabajar aún porque pues, ha sido todo muy rápido, hemos empezado y tampoco estábamos acostumbrados a eso, y es algo en lo que pensamos que es muy importante que todos estén muy informados. Entonces pues poco a poco es algo que estamos intentando poner en marcha, también apoyándonos en equipos externos que nos ayuden por la parte de finanzas, de contabilidad, para dejarlo todo claro, pero en ese sentido la verdad es que estamos súper contentos porque, como Miguel dice, ha sido apostar por nosotros y bastante dejarnos hacer, confiar en que seamos capaces de levantar el proyecto y hacer todas las cosas que decimos que vamos a hacer. ¿Vosotros cómo os imagináis vuestra empresa dentro de unos años? ¿Cómo la proyectáis? Yo imagino Exnova con una solución global, es decir, nosotros ahora trabajamos con empresas españolas, pero algunas internacionales, pero no demasiadas, pero yo pienso que esto es una solución que, si somos capaces de construir el producto en el que estamos trabajando, sería la solución que cambiaría la forma en la que las empresas exportan a nivel internacional. Para poner un ejemplo, nosotros lo vemos mucho en el mundo de las startups, ¿no? Las startups, cómo se hacían las ventas hace 10 años, no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Y hoy en día pues nosotros utilizamos Apollo, utilizamos un montón de herramientas que para nosotros, si no las utilizáramos, significaría crecer a 10 veces menos, sería horrible. En cambio, esas herramientas las hemos empezado a utilizar y ahora ya las tenemos como en el día a día y nos ayudan a crecer de forma mucho más ágil y rápida. Yo confío en que Exnova será eso para las empresas exportadoras, será una de las herramientas fundamentales en ese proceso de expansión y de prospección internacional, y que seremos capaces de, pues igual que Apollo, llegar a cientos de miles de empresas en todo el mundo y que puedan exportar a niveles internacionales tanto la gran empresa como la empresa más pequeña. Sí, yo por añadir a lo que lo dice Amado, realmente nosotros desde el inicio pensamos que el problema era global. No es un problema exclusivamente de las empresas de Castellón ni de Francia, es algo global. Entonces,
lo mejor que podríamos hacer, la empresa se llama Xnova International, pues hacer honor a la parte internacional y realmente resolver este problema a nivel global. Y luego también, por añadir un poquito más, la parte de equipo creo que es muy importante. Nosotros, afortunadamente, somos 9, pero todas estas personas son casi como founders en el sentido de que también sienten ese empoderamiento y, digamos, llevan la empresa y la movemos todas en la misma dirección. Yo me imagino un equipo, por supuesto, más grande, pero con esos mismos valores. Ojalá, qué bien. Oye, ¿y la parte de Xnova? La de internacional ha quedado clara, creo. Sí, la parte de Xnova, bueno, nosotros creo que el tema del nombre, como Lean Startup, tampoco es que estuviéramos años pensando en el tema. Fue así. Sí, fue algo más casual, un momento en la creo que fue una cafetería, dije, oye, Xnova International. Y qué bien suena. Eso sí, es cierto que antes teníamos otro nombre que prefiero no mencionar porque era muy poco original y rápidamente cambiamos el correo, compramos el dominio y ahí se quedó. Muy bien. Vosotros, ya para terminar, ¿qué consejo le daríais a dos mejores amigos o dos íntimos amigos que quieran emprender y quieran montar su empresa? ¿Tienen la idea? ¿Están empezando? ¿Qué les diríais? Yo creo que, bueno, horas de trabajo ilimitadas, mucho trabajo, sean 2, 3 o una persona, creo que eso es algo estándar. Nosotros siempre lo decimos, no creo que seamos los más listos ni de aquí ni de ningún sitio, pero creo que sí que tenemos capacidad de trabajo. Creo que es muy importante. Si tú crees en el problema, ya debe ser suficiente como para que tú eches todas las horas que son necesarias. Y por otro lado, lo que comentábamos antes, transparencia extrema, porque puedes tener miedo de que algo de la empresa dañe la relación y es probable, es algo que tienes que convivir con ello y es algo que tienes que saber cuando montas una empresa con un amigo, pero eso no te puede hacer callarte. Entonces yo creo que trabajo duro y una comunicación muy fluida serían 2 partes indispensables para montar una empresa con un amigo. Justo, sí. Al final yo lo que también diría es que lo piense muy bien, que esto al final es una carrera muy larga y que conozca muy bien a ese founder antes. Nosotros nos conocíamos ya muy bien y durante estos años nos hemos ido conociendo aún mejor y tiene que haber una conexión especial y más allá de, por supuesto, que tenemos que ser complementarios y cada uno tiene que centrarse en unas funciones y demás, tiene que haber una honestidad y una confianza en el uno en el otro, porque es realmente difícil. Hay muchas horas de mucho trabajo, hay mucho compromiso, hay situaciones en las que todo parece que vaya mal y si estás tú solo, ostras, es muy difícil, pero si tienes un compañero que está contigo, te está apoyando y realmente entre los dos cogéis y os ponéis a trabajar en ello y salís adelante, es algo también súper bonito y que recomiendo a cualquier persona que vamos, tenga un compañero y que lo esté estudiando. Amado, ¿tú entiendes que en el momento en que está la empresa ahora es como esperabas que estuviera cuando empezasteis? ¿Crees que estás llevando la evolución que esperabas? ¿Estáis creciendo al ritmo que has soñado cuando empezó? ¿O te has superado la realidad o no ha llegado porque sueñas grande? Yo diría que incluso yo no esperara que nos fuera tan bien a cómo estamos a día de hoy. De hecho, yo recuerdo conversaciones que tenía con Miguel en el que estábamos desarrollando producto y demás y decíamos, solo con este país no vamos a ser capaces, vamos a tener que conseguir más países, vamos a tener que tal. Y realmente, si me hubieras dicho que a día de hoy, con los países que tenemos, con el producto que tenemos la cantidad de feedback y la cantidad de clientes que tenemos, ¿no? El otro día hablábamos con varios clientes que nos pedían feedback para un caso de uso y demás y contaban pues lo contentos que estaban con la herramienta. Entonces, para lo poco que llevamos realmente, lo que hemos conseguido a mí me ha sorprendido y vamos, hace 1 año o 2 años jamás lo hubiera imaginado, pero también te da esa confianza, vamos, gran parte de lo que hemos conseguido ha sido también porque Miguel es mucho más optimista en ese sentido y hemos sido capaces de evolucionar mucho más rápido y ahora, viendo dónde estamos, pienso que dentro de 1 año vamos a estar en un sitio mucho más vamos, cercano y algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado hace 2 años, sin duda. Qué guay. Muy buenas noticias, entonces. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Lanzadera. Os agradezco a los dos. Ha sido un gusto conocer mejor vuestra empresa, que nos contéis vuestra andadura emprendedora. Y bueno, os deseo muchísima suerte, seguir creciendo y dentro de 1 año volvemos a hablar, a ver cómo vais. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top.
No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.